consecuencias de ciertos problemas, muchas veces barriales, muchas veces ahora con las empresas y con los derechos del consumidor. ¿Vos te acordás que estás mirando la televisión, el programa, hace muchos años cuando había un problema entre vecinos, se hablaba entre vecinos porque era un juzgado, no existía? ¿Y sabes qué más pienso? Y perdóname la expresión que es muy nuestra, había muchos menos quilombos antes que hoy. El vecino era vecino, te ayudaba un domingo a hacer la loza del otro, y había mucho menos conflictos, la gente era menos agresiva. Y te digo, siempre hubo pobreza, siempre hubo un toque de inflación y muchas veces un gran toque, siempre hubo cambios de gobiernos, pero nunca había en la República Argentina, en la capital, en Gran Buenos Aires, por ejemplo, no había ese mal humor, esa agresividad que vemos hoy en forma permanente. No le echemos la culpa a la televisión, porque en la década del 60, 70, nos decían que no vean patrulla de caminos porque hay tiros. Y realmente hoy vemos que todo es un desastre, que la gente se pelea por pavadas, y después esas pavadas terminan en juzgados, en juicios, y en más quilombo todavía. Es más o menos así. Vos que has vivido también unos años, ¿no?, Sí. en esta república. Sí, ciertamente, a ver, los conflictos ha habido siempre. El tema es cómo se venían resolviendo, cómo se resolvían. Y como usted bien dice, hace algunos años, cuando éramos más jóvenes aún de los que somos ahora, lo que ocurría es que las personas, ¿qué hacían? Tenían una conversación, un diálogo, había una amistad, había una relación entre las personas y entre vecinos se encontraban. Y a veces, cuando estaban un poco peleados, aparecía un tercer vecino que decía, che, yo que soy amigo tuyo, que soy O la amigo tuyo. sociedad de fomento. Claro, nos sentamos, nos juntamos y vamos a conversar sobre esto. Los cambios que se han producido en la sociedad en general, en el mundo en general, las transformaciones, han generado que estemos cada vez más aislados, más solos, que el otro se haya convertido en un enigma, no sabemos quién es, no sabemos quiénes son nuestros vecinos, quién es la persona la que estamos intercambiando, y además se ha generado un alto grado de desconfianza entre las personas. Y esto te establece que frente a las diferencias y a las dificultades, el diálogo aparezca como algo difícil de desarrollar. O sea, hay un montón de circunstancias en donde seguimos teniendo buenos diálogos y las personas siguen hablando y resolviendo sus conflictos de muchas maneras. El ranking de mediaciones, ¿no? ¿Qué episodio las lidera? Depende de los contextos. Yo diría que en términos de, por ejemplo, porque nosotros trabajamos en mediación en distintos contextos. Por ejemplo, una es la mediación prejudicial. Claro, se creó la Unión Unión de Mediadores Prejudiciales. Eso es la institución que yo presido, hace 8 años que está trabajando y que reúne a los mediadores prejudiciales, que son abogados que trabajamos en las mediaciones que se producen antes de ir a un juicio. ¿Laborales de todo tipo? No, civiles y comerciales. Civiles y comerciales. Esencialmente bien. civiles y comerciales. Laborales son conciliadores laborales que tienen otro formato. Entonces, antes de ir a un juicio, hace ya 18 años, se estableció que hay que pasar por una mediación. La mediación previa obligatoria. Lo obligatorio no es mediar, porque uno se puede poner de acuerdo o no. Lo obligatorio que plantea la ley como una política pública es ir y que esto tiene que ver con que las personas puedan conocer una manera diferente de poder resolver sus conflictos que no implique un litigio judicial, un largo litigio judicial, costoso litigio judicial, no solamente en lo económico, sino también en lo afectivo, en lo emocional. Que no va de gente. Suponete, tengo un problema con vos que sos vecino mío, que ni te conozco, que además para mandarte una carta de documento necesito tu apellido, porque también pasa eso. Sí. Llega el momento de la mediación, yo voy y el otro no va, suele pasar muchas veces. Bueno, en el caso, lo que estás planteando es una mediación comunitaria. Sí. El contexto es un poco diferente porque allí no hay una obligación de ir. Ah, bien, bien, para que la gente lo sepa. Claro, entonces esas mediaciones comunitarias se desarrollan en un contexto distinto que tiene que ver. Por ejemplo, los centros, acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los centros de gestión y participación comunal, todos tienen un mediador comunitario, o uno o varios, que allí esto es gratuito, no es obligatorio ir, no es obligatorio ir con abogado tampoco, porque no es el marco de una cuestión prejudicial, o sea, que va a entrar en juicio. Entonces allí, como es voluntario, hay un porcentaje que probablemente no vaya. Posiblemente, o sea, eso varía, depende de los casos y los conflictos, pero en general podemos pensar que alrededor de un 30% no suelen no ir. Bien. Ahora, cuando van, lo importante es que cuando van es porque tienen ganas de resolver el conflicto. ¿De resolverlo o ganarlo?
voy a encontrar una solución, porque el conflicto me trae un problema. Entonces sí. yo busco una forma, si yo voy es porque algo quiero hacer con el otro para solucionarlo. Bien. Cuando no voy, posiblemente es esto, a mí no me importa, no me interesa, es un problema del otro. Si yo hago Y ruido, ahora por ejemplo... saltamos a los prejudiciales. Sí. Bueno, cuando los prejudiciales, como es obligatorio y si no se va hay una multa, el porcentaje de asistencia es mayor. Bien. Pero, ¿qué ocurre? Es una asistencia forzada. Entonces, aquel que no hubiera ido, si hubiera sido voluntaria, tiene una resistencia a encontrar una solución y por lo tanto también disminuye la posibilidad de acuerdos. Entonces, en mediación comunitaria hay mayor cantidad de acuerdos en general porque la gente que va con un entusiasmo y una intención de poder encontrar una solución. Posiblemente ganar, no estoy diciendo que no, pero encontrar una solución. Y en cambio, en la mediación prejudicial se siente obligado a ir porque el otro me va a demandar. Y son dos o tres veces, ¿no?, que hay que ir. No, en la mediación prejudicial una alcanza. Si no quieren encontrar una solución, si quieren terminar ahí, terminan. ¿Y va a juicio o no? Para llegar a encontrar un acuerdo probablemente Bien. haya que ir 2 o 3 veces, Bien. porque bueno, hay que trabajar sobre la búsqueda de los intereses, poder saber, en vez de la utilización del poder, que un poco ¿Y se ahí utiliza quién paga el también, mediador, Guillermo? el mediador lo pagan, ¿El Estado? las partes se ponen de acuerdo. Ah, perfecto. No. En la mediación comunitaria lo paga el Estado. Sí, es gratuito. Puede ser en el centro de gestión u otros En las lugares comunas. que hay. Las comunas, está también en la Defensoría del Pueblo, tienen un buen sistema sí. también. Hay los CAIG, que son los Centros de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia de la lugares, Nación. ¿no? Hay muchos lugares, se ha difundido mucho, se está trabajando mucho en esto porque resulta de gran beneficio para la comunidad. Claro, porque los juzgados estaban llenos de cosas que eran quizás inútiles, llegaron Innecesarias. innecesarias, se arreglaban en una mesa. Seguramente. Bajando la calentura del episodio, pasa el tiempo y la gente va con otro ánimo, ¿no? Seguro. Aproximadamente nosotros este año tenemos un sistema que está organizando todo lo que es estadístico. Y aproximadamente este año van a ser 100.000 mediaciones, estamos calculando, en mediación prejudicial. 100.000. 100.000. Que si no hubieran ido a los tribunales. No tenemos claro todavía cuánto es el porcentaje de acuerdos porque se está haciendo un cruzado de información. Está buena esa información tenerla algún día, ¿no? Pero lo vamos a tener. Pero lo que ya sabemos nosotros, previo, porque antes había un sistema de información diferente, quizás no tan bueno como este, es que hay de los casos que se solicitaban mediación, hay un 65%, o sea, un 35% iba a los juzgados después. Quiere decir que un 65% o se encontraba una solución, Sí. o las personas evaluaban y decidían que no convenía hacer un juicio. Porque a veces uno cree que tiene un derecho, plantea, y cuando intercambia con el otro, que esto es muy interesante, se da cuenta que las posibilidades no son Guillermo, te hablé del costo, porque la gente que está viendo el programa en este momento y quizás está por litigar o le toca la semana que viene ir a una mediación, hablamos de las prejudiciales, ¿cuál es el costo? Yo llego, viene la persona con la que tengo el conflicto, llegamos a un acuerdo, todo 10 puntos, ¿cuál es el costo para cada uno de nosotros? Bien, las partes deciden cómo pagan. Los honorarios de los mediadores están regulados por un decreto reglamentario, que en este momento está en proceso de ajuste y transformación porque es el mismo desde el año 2011 y ha habido un poquito la inflación. Bueno, desajustes, ¿cómo es que se llama? Bueno, sí. Como sea, estamos tratando de buscar que mejoren. En este momento hay una tabla arancelaria que está fijada normativamente por el Ministerio de Justicia, que va desde la más económica es de 300 pesos, 300 pesos. hasta 2.000 pesos, la más alta. 2.000 porque te hicieron laburar mucho. Y en el caso de montos de más de 100.000 pesos es un 2% sobre el monto. Esto que decís, Guillermo, me hace reír porque vos decís, bueno, van a incrementar porque desde 2011... ¿Vos te acordás la época que decían que iba a aumentar el subte el lunes y todos íbamos a comprar? El Cospel. Bueno, ahora la gente está anotándose mañana rápido para pagar 300. Muy bien, está muy bien. Este libro dice, lo voy a leer, configurando escenas colaborativas en la escuela, aportes y experiencias de mediación y diálogos facilitados. Lo escribió Gabriela, Irina Jablowski y Guillermo Mario González, que sos vos. Ajá. ¿Para qué le sirve este libro? Bueno, ese libro está dedicado a los docentes, está dedicado a la escuela. ¿A la escuela pública? ¿A la escuela? A la escuela en general, porque esto tiene que ver, es una experiencia que venimos desarrollando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
desde en su momento lo que fue la experiencia piloto de mediación escolar, actualmente se llama equipo de mediadores escolares, que es un equipo que trabaja en la ayuda, digamos, en la expansión de los métodos de resolución pacífica de conflictos en la escuela. Y desde ese lugar trabajamos en capacitación, en herramientas de... Tenemos un conflicto común en la escuela. Hay muchos. sí. Uno ve por televisión que más que conflictos, algunas veces ya son casi asesinatos. Pero bueno, un conflicto normal común en una escuela. Bueno, a ver, si fuera entre chicos, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, a ver, por ejemplo, tiene que ver, si son en una mediana edad, tiene que ver con si saliste, hiciste una salida con el grupo de amigos y no me avisaste, por ejemplo. ¿Hay un conflicto por eso? Eso es un conflicto. Si me estás usando mis elementos o no lo estás usando. Otros tienen que ver con me miraste mal, me estás mirando mal. ¿A ese nivel? Sí, 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 me miras ¿Los mal. chicos? Sí, sí. Estamos hablando, por ejemplo, de adolescentes. ¿Cómo me miras mal? ¿Perteneces a este grupo o no perteneces a este grupo? ¿Sos cheto o no sos cheto? Bueno, por ejemplo, ¿cuál es el, ¿Sos gordo o no cuál es sos el gorda? estilo? Sí, eso a veces tiene que ver más con ciertos ataques que hay, descalificaciones que tienen que ver probablemente con un conflicto de base anterior, que es que tu amiga o una amiga mía me dijo que vos dijiste de mí, Te entiendo. ¿no? Y esto en la adolescencia genera una Tenemos gran que acordarnos complejidad. cuando éramos chicos, en la escuela éramos agresivos de otro nivel. Yo me acuerdo que teníamos un compañerito en la primaria que usaba anteojos. Che, ¿qué haces, Cuatrochi? Pero llegaba hasta ahí. Hoy, vos viendo el pasado, comparando con esto, y estos avances, ¿no? Legales que hay, ¿lo ves más conflictivo que antes? A ver, creo Antes que como sí. que quedaba todo ahí, no sé. Creo que hay otra complejidad y otra conflictividad. Que son los padres. Porque la sociedad está más complicada. Esto que hablábamos al principio. Antes las cosas se conversaban, se hablaban, se resolvían. Bueno, ya está, se habló. Ahora no hay tiempo para plantear las cosas. Se dicen cosas, se mandan un mensajito de texto con un mensaje que no se termina de entender, porque el mensaje de se texto... confunde a veces, ¿eh? Sí, sí, porque es confuso. Se hace intercambio por Facebook de cosas y Sí, se sí. saca una foto a uno y se le envía y se publica. Es otro tema de conflicto. Sí, claro. A ver, la sociedad se ha complejizado. Esta tecnología, este avance de la tecnología, hace que nos veamos menos y tengamos menos problemas. Cuando éramos chicos, yo iba a tu casa, caminaba 7 o 8 cuadras y decía, ¿qué tal, señora? ¿Está Guillermo? No, venía dentro de un rato porque fue de la maestra particular. Y nos encontrábamos los sábados en el boliche, los domingos tomamos un vermú para después ir al fútbol. Con mis amigos yo me veía a diario y no teníamos ni teléfono. Hoy tenés horno de microondas. Voy a algo que acabas de decir vos. Horno de microondas. Telefonía celular. Internet. Podés hablar con tu hermano en Madrid sin problema. Televisión. Cable. Freezer. Todas estas cosas nos las vendieron y nos dijeron es para que aproveches del tiempo libre. Y vos me acabas de decir, no hay tiempo para ciertas cosas. ¿Cómo? Yo tengo un freezer, tengo un horno de microondas, tengo un celular, ¿no gano tiempo? Bueno, todo eso, ¿qué hay que hacer? Pagarlo. Entonces, eso hace que no tengas tiempo porque tenés que pagarlo. Por eso me llama la atención cuando te dicen la tecnología, ¿cómo aceleró las cosas? ¿Qué cosas aceleró? A ver, la tecnología tiene como todas las cosas, tiene sus más y sus menos. Claro. Hay un montón de cosas que nos puede ayudar. ¿Cuántas vidas y otras salva un mejor. celular, no? Claro, por ejemplo, toda la tecnología médica, en fin, todos los avances que ha habido. Hay un montón de cosas que nos ayudan. Incluso Internet nos permite, sin duda, estar conectados, Una por gran ejemplo, con biblioteca. Skype, con una persona que antes se iba, el desarraigo era tremendo, sigue siendo doloroso cuando se va un hermano. Pero llorás menos hoy, porque lo tenés ahí. O una sobrina, como en mi caso, y un sobrino nieto, pero bueno, lo tengo a través de esto. Estos son ventajas. Ahora, también distancia en un sentido. Y hay otra cosa que ocurre también. Cuando yo estoy escribiendo un mail o un mensaje, yo no estoy como estoy contigo aquí de frente. Viéndonos. Entonces, El énfasis. El énfasis. Y entonces esta interacción que se produce, yo escribo, y quizás te escribo tratando de decirte una cosa quizás media difícil, pero te la digo, yo la estoy leyendo que te la digo correctamente. Pero como te lo estoy diciendo en el momento, y yo te digo algo que a vos te toca de una manera especial, yo te veo la cara cuando vos me decís, cuando yo te estoy diciendo algo que a vos te dolió, te molestó. Entonces yo ahí me doy cuenta que tengo que aclarar algo. Tiempo de otra manera. Porque hay un feedback, el feedback es directo. Claro. Al no haber un feedback directo, esto complejiza mucho las relaciones de este tipo. Y lo mismo pasa en Facebook y todas las redes sociales.
Ahora, por eso, ¿qué es lo que la mediación promueve y favorece? Es el encuentro de las personas, cara a cara. Que se vean. Que se vean, que se hablen. El mediador lo que hace es conducir comunicacionalmente una conversación para que puedan hablar de las cosas que son importantes para ellos, en un marco de respeto y de cuidado. Porque por supuesto cuando hay un conflicto y vos querés pedirme a mí algo que yo no te quiero dar, vos querés ganar, yo también quiero ganar, las relaciones de entrada no son las mejores, no son las mejores. O en un conflicto familiar, donde una señora reclama un importe de alimentos para sus hijos y el señor quiere ver más a sus chicos, hay toda una historia detrás de eso, que fue el divorcio complejo, cómo ocurrió, está la parte emocional allí. Por supuesto, y cómo se han venido llevando hasta ahora y cuáles son esas consecuencias el uno para el otro. Guillermo, antes de terminar la nota, sí. ¿Tuviste alguna mediación cómica de esa? Te cuento una, yo tenía un gran amigo que era juez, Bernardo Nespral, sí, sí. ¿Lo ubicás? Lo ubico, sí, sí. Bernardo venía a Radio del Mundo y a contar historias del juzgado divertidas. Y quedamos sin dar nombres, ¿no? Un tipo, en un juicio de alimentos, un juicio de separación de bienes, le pasa las facturas de la carne que le tuvo que dar al perro que le dejó la mujer en la casa durante 2 años. El juez, Bernardo, tuvo que ir a la carnicería a certificar todas las facturas. ¿Pero qué decían las facturas? 1 kilo de lomo. Quizás el carnicero le daba nada, eran amigos. Me contaba cosas así, por ejemplo, ¿no? Cosas muy curiosas y muy raras, muy de mucho odio además, ¿no? Sí, claro. ¿Tuviste algo raro que digas, que puedas recordar? Mira, hay muchas anécdotas, algunas son raras, uno se puede reír, pero en ese momento son trágicas. Yo me acuerdo de una mediación una mediación comunitaria en la que yo estuve, en donde yo estaba tratando de ayudar a 2 vecinos a que se pusieran de acuerdo y usaba todas mis herramientas para tratar de explicar esto, y la señora respondía a esto y el señor no respondía, impertérrito, estaba allí y cada tanto empezaba a hablar, a gritar desaforadamente, con cosas que no tenían mucho que ver con lo que estaba pasando ahí. Entonces, yo, bueno, francamente tenía poca experiencia y no sabía qué hacer y usaba todas mis herramientas comunicacionales, todo lo que podía. Bueno, te la hago corta porque la historia es muy larga. El señor era sordo, pero yo no había registrado y él no quería demostrarlo. Yo veía que él hacía como un movimiento, porque además escuchaba mejor de este lado. Claro, escuchaba mejor de este lado y me hacía un movimiento así, yo no lo entendía. Digamos, esa situación, porque fue de gritos y no entendía nada, yo la viví yo personalmente como una cosa tragicómica, digamos. Y después hay otras situaciones donde las personas discuten y está en riesgo una mediación muy compleja por cosas muy pequeñas pero simbólicas. Ahora estoy recordando 2 hermanas que se discutían, tenían una empresa en común y la estaban dividiendo, y discutían. En un momento terminaron discutiendo por la muñeca que habían compartido de chicas. Claro. ¿No? Esas muñecas, ¿se acuerdan de patas largas? O de porcelana. No, esta era una de esas de patas largas con una cosa de lana en la cabeza. Sí, no hace mucho. Pero trajeron la muñeca a la mediación. Trajeron la muñeca a la mediación. ¿Y la muñeca qué dijo? No. No, la trajeron un día para mostrarle, para hablar de la muñeca. Una de ellas la trajo porque la muñeca era todo un tema. Puedes escribir un libro. Y después, sí, hay muchas historias para pedir. Y después en un momento tenían que terminar con esto que quién se terminaba quedando con la muñeca, tenía que ver con una historia con la madre y los hermanos, etc. ¿Quién se terminaba quedando con la muñeca? Entonces en un momento dijimos, bueno, vamos a trabajar cómo hacemos con las visitas de la muñeca a cada una de ustedes. Y también hay casos de mascotas. El caso de la mascota. La mascota, sí, eso no hablemos, la mascota que tiene visitas, cuando escribas que un tiene libro, régimen de visitas. Avísame. Bueno, Guillermo, gracias por venir. Por favor, espero que le haya servido a la gente. Le hemos pasado bien, nos hemos hasta divertido un poco, porque realmente hay que desdramatizar. Vos se lo dirás a la gente en la cual mediás. Hay que tranquilizarse un poco y llegar a un acuerdo, que es lo más